noches, hermanos, que Dios les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenido a esta transmisión del día miércoles. Vamos en esta noche, por un momento, a disponer nuestro corazón, a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Vamos a elevar una oración para colocar toda esta transmisión en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, mi amado Señor, por el honor y el privilegio, Señor, de poder estar nuevamente esta noche, Señor, recibiendo, Señor, de tu bendición, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor, recibiendo alimento, Señor, para nuestra alma, para nuestro corazón, eterno Dios. Padre Santo, también, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, eterno Dios. Esta noche, Señor, la entregamos en tus manos, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para que esta noche, Señor, tu presencia, Señor, habite en nuestro corazón, Señor. Habite en el lugar donde estemos, Señor, Rey de la Gloria. Gracias, bendito Señor, porque sabemos, Señor, que donde está tu Espíritu Santo, Señor, ahí hay libertad, Señor. Somos libres, Señor. Y en esta noche, Señor, declaramos libertad para nuestra vida, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, para adorarte y exaltarte, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para tributarte a ti todo honor y alabanza, eterno Dios. Disponemos este tiempo, Señor, para adorarte y exaltarte, eterno Dios. Y sabemos, Señor, que tú estás, Señor, de nosotros, de nuestro lado, Señor, que tú estás acá, Señor, que tú estás alrededor nuestro, Señor. Que tú estás, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestras vidas y ministrando nuestros corazones, eterno Dios.
la muerte por mí, regresó. Declaramos, Señor, que somos libres, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos liberta, Señor. Y sabemos, Señor, que en ti, Señor, somos más que vencedores, Señor, que tú te levantas, Señor, que tú nos pones en alto, eterno Dios. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por amar tus talentos, eterno Dios. Gracias, Señor, porque de lo recibido, Señor, ese amor tan grande, Señor, nosotros te damos y te dedicamos a ti honor y alabanza, eterno Dios. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate.
invito a que por un momento esté abriendo la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. Dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón cantaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al mal. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Les invito para que estén y sigan con esta transmisión. Seguidamente va nuestra amada pastora con la predicación de esta noche. Dios les continúe bendiciendo. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más, como familia y pueblo de Dios, como su iglesia aquí en la tierra, acercarnos delante del trono de Dios para tributarle nuestra gratitud, nuestra magnificencia, y también para crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios, porque esa es nuestra obligación como hijos de Dios, de poder crecer en esa bendición de conocerlo a Él. Vamos a orar, hermanos. La oración es parte esencial de nuestra devoción a Dios, y la oración involucra también nuestro nivel espiritual en cierta manera. Nuestras oraciones deben de ser fervorosas, sinceras, muy dispuestas para nuestro Dios. Por tanto, en esta noche les invito ahí para que en casa todos, con mucha reverencia, con una devoción muy grande hacia Dios, con mucho respeto, porque nos estamos dirigiendo a Dios con la actitud correcta, dirijamos nuestra plegaria al Señor. Padre, en esta noche te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias porque nos da la bendición de poder elevar este tiempo, Señor Dios mío, de oración delante de tu trono de gracia en familia, Dios. Gracias por tus hijos que en casa están reunidos, que saben, Señor, expresar esa devoción a ti a través, Señor, de una obediencia, a través de un corazón santo, a través de una vida dispuesta, Señor, para glorificar tu nombre. Y este tiempo de culto lo pongo en tus manos. Allí en casa, Señor, que tus hijos puedan recibir esa presencia tuya, ese sentir de tu Santo Espíritu de magnificar tu nombre, Señor. Dios, que este tiempo de transmisión no sea solamente lo que dedicamos para ti, sino que sea el inicio del tiempo que dedicamos en casa, en familia, Señor, en esta noche y siempre que nos reunimos en torno de ti. Bendigo a tus hijos, ato toda fuerza espiritual de maldad que quiera contrarrestar el mover espiritual tuyo en la casa de tus hijos, Señor. Oh Dios, dejo inoperante toda fuerza de las tinieblas, todo plan del enemigo, Señor. Establecemos, Señor, victoria y bendición en cada familia. Establezco, Señor, en tu nombre y en tu autoridad, sanidad divina, libertad, gozo, paz, Señor. Dios, que nuestros corazones se regocijen en ti, que haya libertad para exaltarte y glorificarte en esta noche, que podamos mirar la palabra tuya, Señor, con devoción, que podamos mirar la palabra tuya con anhelo y esperanza. Dios, porque estamos, Señor, conscientes del tiempo en que estamos viviendo, y esto nos debe de dar alegría porque sabemos que nuestra redención está cerca, Señor. Muchas gracias, Rey soberano, en Cristo Jesús te alabo y te bendigo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, ahí en casa, y espero que tengan la actitud, la disposición para tener este tiempo, hermanos. Sé que para muchos se les dificulta sacar un tiempo desde la casa, porque nos hemos acostumbrado que si no es en el templo o en la casa de oración, no podemos en otro lugar tener un tiempo de calidad para Dios, pero sí en la casa es más, el Señor nos indica que es en nuestra habitación casi donde podemos verdaderamente conquistar el corazón de Dios, podemos verdaderamente tributarle a Él el gozo, la alabanza, el regocijo.
quiero invitarles para que en esta noche miremos la palabra de Dios. Estamos mirando el amor sobrepasa todo y hemos dicho que dentro del amor sobrepasa todo, empezábamos el domingo anterior en la vigilia un tema de lo que estamos esperando. Y nos basábamos en San Juan capítulo 14, los primeros versículos donde el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Esta palabra nos habla de lo que Jesús nos asignó para que nos quedáramos esperando, y es que Él va a venir para llevarnos. Entonces, bajo ese mismo enfoque de lo que estamos esperando, quiero que miremos algunas cosas muy importantes en esta noche. Y abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el versículo 24, el capítulo 24. Vamos a leer el versículo 3. Esta palabra la dijo Jesús a sus discípulos, producto pues ya como a las últimas, instrucciones que el Señor le estaba dando a sus discípulos, y llegó a decirles lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿qué fue lo que le preguntaron los discípulos al Señor? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Entonces fueron los discípulos los que originaron, digamos así, todo este mensaje que encontramos en el capítulo 24, producto a una pregunta que el Señor, que los discípulos le hicieron al Señor. ¿Y por qué los discípulos le hicieron esa pregunta al Señor? Porque el versículo 2 del mismo Evangelio llega a decir que un día vendría cuando todas esas cosas que ellos estaban viendo, los edificios, el templo, iban a ser derribados y no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, en este capítulo 24 de Mateo encontramos acontecimientos que iban a suceder pronto, que sucedieron cuando Israel fue, digamos así, tomado bajo el imperio romano y fue sometido, y Jerusalén fue destruida. Pero también encontramos en este capítulo los acontecimientos que iban a suceder o que van a suceder antes de su segunda venida. Recordemos que el Señor hizo una primera venida con un propósito de salvar a la humanidad, y en esa primera venida Él fue humillado, Él fue escarnecido, Él fue maltratado, menospreciado, y se le dio muerte. Todo esto Él lo vivió para poder darnos a nosotros la bendición de poder ser redimidos de la condición de maldad y de pecado en que habíamos caído por la desobediencia, porque le habíamos entregado el dominio y el derecho a Satanás de que nos dañara, nos destruyera. Pero Jesucristo vino y le arrebató nuevamente ese dominio que Satanás tenía sobre las personas para destruirlas, y nos restituyó. Claro, tenemos que aceptar a Jesucristo para que esa obra redentora se haga efectiva. Y la segunda venida ya es diferente. La segunda venida, como decíamos el domingo, ya no viene para ser humillado, ya viene para ser glorificado entre el pueblo de Él, para ser exaltado, para ser reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que delante de Él toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Él es el Señor, para que todos reconozcan que fuera de Él no hay nadie que salve. Su segunda venida viene para ser Él exaltado por todo lo existente, por encima de todo lo existente. Y esta pregunta entonces que los discípulos le hicieron, Jesús les dio una serie de instrucciones o indicadores para que se conociese cuándo iban a suceder esas cosas. Unas, como dije antes, tenían que ver con el momento en que el imperio romano iba a tomar posesión de Israel, pero otras sí están para estos tiempos, y de esas es que quiero hablar. ¿Cómo identificamos entonces que estamos en los tiempos finales?
Entonces, ¿estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Decíamos que muchos están esperando salir de la cuarentena, muchos están esperando una mejor condición de vida aquí en la tierra. Y el Señor dijo, ¿qué era lo que debíamos estar esperando? Es que Él va a venir para llevarnos y tenernos junto a Él. Pero los acontecimientos finales están dados bajo alguna serie de digamos así, situaciones que se van a dar. Y una de entre las tantas que encontramos aquí que van a suceder antes de su regreso es que se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos maestros, que van a haber guerras, nación contra nación, van a haber terremotos, van a haber pestes, van a haber hambres. Y eso se ha visto cumplido casi que a través de la historia. Por eso quiero dejar esas como saltármelas. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, desde que yo existo estoy escuchando que hay guerras, que hay terremotos, que hay hambres, que hay pestes, que se está levantando todo eso. Y obviamente ha sucedido. Muchos otros tiempos de nuestra historia han acontecido situaciones similares. Han habido guerras, han habido epidemias, han habido terremotos, han habido hambres. Entonces, por tanto, quiero que miremos en esta noche otras evidencias, como cuáles. ¿Cuáles serían esas evidencias? Jesucristo fue muy claro en dejarlas. Entonces, una de esas señales es lo que dice el versículo en Mateo capítulo 12, 24, versículo 12. El capítulo 24, el versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un acontecimiento evidente para estos tiempos es que la maldad se multiplicaría. Y en este tiempo hemos sido testigos, hemos presenciado cómo la maldad se ha multiplicado, cómo el corazón del hombre se ha endurecido, cómo los valores y principios bíblicos han caído, como el temor de Jehová se ha perdido, y como el temor a Dios se ha perdido, entonces la maldad se ha multiplicado. Ya hemos dicho que el temor a Dios es aborrecer el pecado, eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13. El temor a Jehová es aborrecer el pecado. Y si el ser humano no aborrece el pecado, entonces se va a poner en el lado de los que aborrecen a Dios, porque no hay más. O estamos con Dios o estamos del otro lado. Y si estamos con Dios, vamos a aborrecer el pecado. Pero si estamos del otro lado, vamos a rechazar a Dios y a mirar el pecado como nuestro estilo de vida. La multiplicación de la maldad. Nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar la propagación de la maldad que se está dando alrededor del mundo y la práctica de ella misma, de diferentes índoles o manifestaciones, porque vivimos de pronto en un entorno muy sano, pero la maldad se ha multiplicado y estamos, creo que peor que en los tiempos en que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Por tanto, entonces una señal clara es que la maldad se multiplicaría, que los valores, digamos así, espirituales caerían y se tomaría auge la maldad. La otra señal evidente que encontramos en ese mismo versículo, el capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. ¿Esto qué se llama? Enfriamiento espiritual. El amor de muchos se enfriará. Y una de las cosas que nosotros no podemos perder como hijos de Dios es el amor. La palabra de Dios dice: sobre todas las cosas debemos tener es amor. El apóstol Pedro, hablando sobre eso en Primera de Pedro, el capítulo 4, nos hace una recomendación muy clara y que debemos nosotros tener en cuenta, estando conscientes de que estamos en los tiempos finales. Llega a decir la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Entonces, aquí dice la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriará por la multiplicación de la maldad. O sea, el amor involucra 3 direcciones, hemos dicho, hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Pero como la maldad se multiplica, ya no tenemos en cuenta a Dios para nada. Ya no tenemos en cuenta el daño que le podemos causar a los demás y aún nosotros mismos nos podemos causar daño. Entonces, mire cuán interesante es entender que el amor se ha enfriado y mucha gente vive ni siquiera valorándose a sí mismos, mucho menos a los demás y mucho menos se va a tener en cuenta a Dios. Entonces, para manejar esta situación del enfriamiento del amor, el apóstol Pedro nos recomienda es que ante todas las cosas tengamos ferviente amor, porque ese amor nos ayuda a que nosotros no caigamos en pecado y que ayudemos a otros a que no caigan en pecado, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces se da eso. Aborrecemos a Dios, aborrecemos a los demás, a nuestro prójimo y andamos haciendo lo malo. ¿Cómo contrarrestamos entonces lo malo? Con el amor. Dejemos claro que lo malo se contrarresta con el amor. La palabra de Dios ahí mismo en el Evangelio de Mateo nos dice cómo debemos nosotros contrarrestar esas cosas que vienen para dañarnos y para quitarnos en la manifestación o la expresión de amor. El capítulo 5, el versículo 44 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿De qué nos está hablando? De amor. Hacer bien, tratar bien. Que esto nos sea permanente en nosotros, el poder tener ferviente amor para contrarrestar el mal. Y como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra evidencia importante de que estamos en los últimos tiempos, otro acontecimiento para este tiempo, es la predicación mundial del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Fue el mensaje que dio Juan el Bautista, el mensaje de arrepentimiento, que se arrepintieran y creyeran en Jesucristo, el que venía. Y también Jesucristo lo dio y dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra de Dios dice en el versículo 14 de Mateo 24: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hoy podemos decir que se está llevando a cabo precisamente para este tiempo de confinamiento, de cuarentena a nivel mundial. Yo creo que nunca antes se había llegado con el Evangelio a los rincones más lejanos de la tierra que en este tiempo, que a través de todos los medios existentes se ha podido llevar la palabra de Dios. Entonces yo creo que es un cumplimiento a esta profecía que está dada, que el Señor Jesucristo la dio, de la predicación de la palabra de Dios para este tiempo, y debemos de darle gracias a Dios porque eso indica que nuestro Señor Jesucristo viene, que es una señal evidente, es un acontecimiento evidente, es una, digamos así, un resaltador en el camino que nos dice: voy pronto, estoy a las puertas. Gloria al Señor. Pero también encontramos que para este tiempo otra señal evidente es la indiferencia hacia el Evangelio, el desprecio que hay en la gente hacia las cosas de Dios. Si bien es cierto que se ha proclamado el Evangelio y ha llegado a diferentes lugares, también es cierto que en este tiempo se ha levantado mucha gente con una indiferencia en sus corazones hacia Dios. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el versículo 37 y 39, dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta
hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, la gente estaba siendo advertida, la gente estaba siendo redarguida, porque iba a venir un momento de dificultad, iba a venir el diluvio. Pero no solamente la gente estaba recibiendo un mensaje de advertencia, un mensaje donde se les llamaba al arrepentimiento, sino que también la gente estaba mirando que había un medio de salvación, que era la barca, o que era el barco que Noé estaba construyendo. Y la gente, ¿qué hacía? Se burlaba, se reía de ese mensaje y de lo que Noé estaba haciendo para salvación de la humanidad de ese tiempo. Así sucede en este tiempo. A la gente se le habla la palabra de Dios, se le hace la advertencia y no hacemos caso. La gente no hace caso. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de que hay un desprecio hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios, hacia las advertencias, hacia las señales y manifestaciones que son evidentes de que Cristo viene. Y esto es algo muy importante. Entonces debemos tener mucho cuidado. También hay otra señal evidente, es que muchas personas se levantarían con mensajes falsos, con mensajes engañosos, y engañarían a muchos, dice la palabra de Dios en el versículo 11 del mismo capítulo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y también lo dice el versículo 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, aún si fuere posible, a los escogidos. Y lo que quiero decir es que nunca antes se ha visto la manifestación de falsas enseñanzas, herejías, errores, y lo más sorprendente es que aún muchas veces los hijos de Dios, el pueblo de Dios, fácilmente se desvía de la verdad, la apostasía. La gente que ha tenido la verdad se desvía del evangelio de la verdad. Entonces, cuán importante entender que esos son señales precisas, evidentes de que nuestro Señor viene pronto. Otra señal muy clara para estos tiempos de la venida del Señor que estamos nosotros mirando es el aumento de la ciencia, y esa la encontramos en el libro del profeta Daniel, el capítulo 12. El profeta Daniel en el capítulo 12 nos dice, el versículo 4, lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, con esta palabra, este versículo, encontramos una serie de acontecimientos para estos últimos días. ¿Y cuáles son? Uno, que la gente irá de un lugar a otro, correrá de un lugar a otro. Hay un desasosiego porque la gente en ningún lugar se halla cómoda. Lo otro es que la ciencia aumentaría, y creo que para este tiempo nunca antes en la historia se ha visto tanto avance de la ciencia. Nunca se había visto tanto avance. A través de la historia obviamente ha venido dando avances y se han logrado muchas cosas, pero en este tiempo último es que se ha visto un avance muy, agigantado. Entonces esto también indica que la venida del Señor está cerca, que estamos a las puertas. Otros acontecimientos, que se están dando, es que los creyentes son perseguidos. Dice el versículo 9 del mismo capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Hablando de las situaciones difíciles. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto es algo muy importante. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta es una palabra que está dada para los hijos de Dios, una palabra que se levanta para los hijos de Dios. Mire lo que dijo Jesús hablando sobre esto también en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. Porque, hermanos, es que estamos viviendo los tiempos donde el pueblo de Dios está siendo
enfrentado, está siendo aborrecido, pero no solamente está siendo aborrecido porque eso lo hemos vivido a través de todos los tiempos de nuestra existencia humana, desde que Cristo ascendió a la tierra, al cielo, sino en estos tiempos es donde más se ha visto cómo al pueblo de Dios en muchas naciones se está atacando. Y Jesús llegó a decir: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aún viene la hora que pensará que el que los mate está tributando servicio a Dios. ¿Y por qué sucede esto? El Señor dijo: os harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Por eso la gente, como no tiene conocimiento de Dios, actúa así. ¿Y qué es lo que hacen con los cristianos? Los aborrecen, los persiguen, los matan, los entregan para que ellos sean juzgados, señalados. Y en muchas, como dije antes, en muchos lugares del mundo, en otros países, se ha estado viendo el ataque directo al pueblo cristiano por predicar la palabra, por llevar el evangelio. Todo esto indica que el Señor viene, pero eso nos debe llenar de temor. No, hermanos, hay algo muy importante, que este es el mensaje más esperanzador que podemos predicar en este tiempo, el decir que Cristo viene, porque este mensaje trae consuelo, este mensaje trae esperanza, este mensaje nos lleva a nosotros a entender que estamos prontos para salir de este mundo, para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros disfrutar, como dice la palabra de Dios, de donde ya no habrá más sufrimiento, más dolor, porque el dolor para siempre acabará, el sufrimiento acabará para los hijos de Dios. Alentaos unos a otros con estas palabras, erguidos porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo nosotros no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir sabiendo que nuestro Señor está a las puertas, mis amados hermanos? Yo les invito allí en casa para que oremos por un momento. La venida del Señor es un acontecimiento real. Jesús lo pronunció, lo pronunciaron los ángeles, lo dijeron los apóstoles, la iglesia a través de todos los tiempos lo ha dicho, lo ha proclamado. Y nosotros en este tiempo de la historia que estamos viviendo también lo estamos proclamando, diciendo que Cristo viene pronto. ¡Qué alegría, hermanos! No nos dejemos desesperanzar, no nos dejemos acobardar, no nos dejemos amedrantar y digámosle a nuestro enemigo Satanás que está muy cerca nuestra redención. El que debe tener miedo es Satanás y todos los que le siguen a él, sus ángeles, las fuerzas espirituales de maldad, porque para él le espera el lago de fuego que arde, preparado para Satanás y los ángeles, dice la palabra de Dios ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Al final de todas las cosas, entonces, todos aquellos que no estuvieron dispuestos irán al castigo eterno, irán al lago de fuego eterno. ¿Preparado para quién? Preparado para el diablo y para sus ángeles. Y los justos irán a la vida eterna. Qué bendición esta palabra, hermanos. Qué esperanza gloriosa. Estamos en espera de ir a la vida eterna, de acabar con todo sufrimiento, dolor y pecado. Oremos por un momento. Padre, te doy gracias, Dios de amor y de misericordia. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, Señor. Gracias porque sé que toda tu iglesia, Señor, está, Dios, consciente de tu pronta venida y estamos esperando esa venida gloriosa. Y quiero hacer una invitación a las personas que todavía no han hecho la decisión por el Señor Jesucristo, para que en esta noche entreguen sus corazones a Cristo, para que en esta noche estén en el grupo de los que vamos a estar con el Señor Jesucristo por siempre, donde ya no vamos a tener más llanto, dolor, tristeza ni angustia, porque todo va a pasar y para nosotros vienen tiempos de bendición. Y en esta noche es tiempo para que usted se ponga al lado de los que están con el Señor Jesucristo y viven para Él. Padre, bendigo a cada persona que seriamente, Señor Dios mío, enfoca la vida para agradarte a ti. Los pongo en tus manos, Señor. Sé que tú los ayudas, que tú los levantas, que tú les das liberación de toda atadura y pecado, que tú los ayudas a vencer todo obstáculo, Señor.
Gracias, mi Rey soberano, bajo tu fiel cuidado, Señor, conscientes, Dios, de que tu venida está muy cerca y debemos estar preparados porque es lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Entonces, Dios del cielo, que todos podamos, los oyentes en este momento, todos ellos podamos, como pueblo tuyo, como iglesia, estar listos para el encuentro contigo. Bendigo al pueblo de Dios, bendigo a la familia de Dios allí en casa, que el Señor les siga fortaleciendo, ayudando, que este resto de semana sea de gran bendición para ustedes, que allí en casa puedan recibir la administración del Señor de acuerdo a sus necesidades, porque nuestro Dios es un Dios propicio que no nos deja. Que tengan todos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en sus casas. En Cristo Jesús. Amén.